promotores. Promotores, ¿verdad? Entonces, ustedes sí escucharon hablar del algodón transgénico con el GMBT, sí, eso que producía toxinas para las larvas de muchos insectos. Sí saben eso, ¿sí lo vieron? Bueno, yo no sé. No. Bueno, son de los primeros, sí, María Fernanda. No, decía que yo tampoco sabía. Ok, ¿y Diana Guadalupe? No, tampoco. ¿No? Bueno, son una de las primeras plantas transgénicas que se desarrollaron hace más de 20 años, porque resulta que en la producción de algodón llegaban algunos insectos, ponían sus huevecillos y luego estos eclosionaban, salían las larvas y entonces las larvas empezaban a comerse la hoja, ¿sale? ¿Y qué provocaba esto? Pues que simplemente las plantas de algodón no crecieran debido a la fotosíntesis y todo esto, y la producción se iba en pique. Entonces, ¿qué pasó? Algunos investigadores estaban trabajando con la bacteria Bacillus thuringiensis y encontraron una proteína muy tóxica, ¿sí? Y esa proteína tóxica, a un pH básico, se cristalizaba. Entonces, ya cuando tuvieron la proteína, la secuencia y todo, pudieron reducir lo que es el gen. ¿Recuerdan el dogma central? Si sabes la proteína, la secuencia de aminoácidos, vas a saber la secuencia del gen. Entonces ellos identificaron el gen, que se le llamó el BT, de Bacillus thuringiensis. Entonces, ¿qué creen que hicieron? Pues simplemente hicieron una construcción como estas, como ustedes las van a saber hacer, obviamente con un vector específico para plantas, y ellos, como las larvas de estos insectos tienen en su tracto digestivo un pH básico, y la proteína se cristaliza a pH básico. Entonces, ¿qué creen que les pueda pasar a las larvas cuando consumen esa proteína? Pues simplemente la proteína se cristaliza y empieza, como si fueran navajas, cuchillos, vidrios, empieza a triturar todo lo que es el tracto digestivo. Pero, ¿qué se hizo en la ingeniería genética? ¿Dónde consumían más estos insectos? Pues en las hojas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron para que solamente se expresara en la hoja? Esa es la pregunta. ¿Qué hicieron? ¿Qué creen que hicieron? Hicieron un promotor en la hoja, un promotor de hoja, pues, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Sí? Unieron el gen del BT, lo fusionaron con un promotor específico de hoja. ¿Para qué? Para cuando llegara el insecto, pues nada más se expresara en la hoja. Entonces, llegar y se lo comieran. ¿Y qué le pasaba a la planta? ¿Dónde más iba a expresar? ¿Dónde creen que se iba a expresar este gen? ¿En otro lugar? Pues no, porque es específico de hoja nada más, ¿sí? En el tallo tampoco, ¿no? Entonces ese fue uno de los primeros transgénicos, y de hecho aquí en México se está produciendo plantas de algodón transgénico con el BT. Es una de las plantas autorizadas aquí en México. Ahora bien, la pregunta acerca de promotores: si ustedes quieren expresar un promotor en raíz para que no lleguen los nemátodos y se coman la raíz con el BT, suponiendo que también les hace daño el BT, ¿cómo harían su construcción? ¿Qué harían para que se expresara solamente en raíz? Cambiar el promotor. Exacto, Ivonne y Jessica, ¿no? Un promotor que sea específico de raíz, y se va a expresar en otras partes de la planta. Esa es la pregunta. ¿Creen que se exprese en otras partes de la planta? No. Pues no, solamente en raíz, ¿no? Y el otro logro, pero se quedó un poquito, que ya no supe, se quedó así a medias en ingeniería genética de transformación de plantas. No sé si ustedes llegaron a escuchar de las
vacunas comestibles. ¿Alguien escuchó o ha escuchado de las proteínas de las vacunas comestibles? ¿No, nadie? No. No. Pues algo así nos dijeron en la inducción cuando entramos a la carrera, creo, que estaban como tratando de ponerlas en la comida para los lugares donde no tenían acceso, por ejemplo en los plátanos y eso, para que fuera más accesible. Sí, sí, exactamente. De hecho, yo cuando llegué en licenciatura en Sinvestar, Irapuato estaba de moda eso, ¿no? De que se quería identificar mediante ingeniería genética vacunas contra el cólera, enfermedades diarreicas, malaria y todo eso. Y tú tenías que insertarlo en la planta, y cuando la planta creciera y diera fruto, solamente se expresara en el fruto. Y de ahí se van a hacer los análisis ya pertinentes para ver cuánta proteína tenía, cuánta dosis le ibas a dar y todo este rollo. Entonces, aquí la pregunta, ¿no? Para que se exprese solamente el gen de esa vacuna comestible en un fruto maduro, ¿qué es lo que se necesita? Un promotor específico ¿de qué, Jessica? De la fruta. ¿En qué estado? Pues madura, o sea, para comerse. Claro, ¿no? Porque hay diferentes genes que se expresan en diferentes estados de maduración del fruto. Puede ser estado verde, semiverde, semimaduro, maduro, sobremaduro. Entonces tú tienes que buscar dónde quieres que tu gen se exprese más. Entonces ese es el gran papel de los promotores. Entonces mi pregunta es, ¿se entendió la función de los promotores? Profe, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, si yo uso un promotor para que se exprese únicamente en raíz, ¿no?, de una planta, ¿este promotor va a funcionar para cualquier planta o los promotores son específicos por especie? No, para cualquier planta, pon uno de raíz, te funciona. Cualquier raíz de cualquier planta. Sí, todas las plantas tienen raíz. Sí. Ese es el éxito de la ingeniería genética, ¿no? Que ahora tenemos un gran problema con los Greenpeace, pero pues hay que defendernos. No se crean, les vamos ganando, ¿no? Con la famosa técnica de CRISPR. ¿Han escuchado CRISPR? Sí. Ok, entonces ya todo lo que vamos a ver en ingeniería genética son, digamos, las bases, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿sí se entiende que es un promotor? Sí. Okay. Entonces, obviamente, en E. coli no vamos a utilizar un promotor de raíz, ¿cierto o no? Sí, cierto. Sí. O sea, no lo vamos a utilizar porque E. coli no tiene raíz. Vamos a utilizar un promotor que sea específico de E. coli, ¿sale? ¿Sí se entendió? Sí, profesor, yo tengo una duda respecto al artículo. Sí. ¿Quién es? ¿Fer? Sí. Sí, dime, Fer. Bueno, ahí nos dice que debe de tener ciertos criterios para... Bueno, sí, los promotores deben de tener ciertos criterios, entonces se pone el primero y luego el segundo. Nos dice que el promotor debe de como exhibir un nivel mínimo de transcripción basal, pero realmente no entiendo a qué se refiere con transcripción basal. Ok. Transcripción basal se refiere a que si tú no le pones el inductor, por lo menos esté haciendo la transcripción de tu proteína. Así, lo mínimo necesario la esté produciendo. A ese se refiere con condiciones basales. Ok. Muchas gracias. Sí, gracias. Ok, entonces eso es con lo del promotor. Y vamos a ver en una tablita, aquí nos dice, promotores usados para la expresión, para altos niveles de expresión en genes de E. coli. Aquí comentaban alguno, el promotor del LAC. ¿Ustedes recuerdan el Operon LAC-Z? ¿Sí lo vieron? Sí. ¿Sí vieron el Operon LAC-Z? Era un promotor que hace la expresión de diferentes genes, por eso se le llama el operón. Entonces, este promotor
es de E. coli y se regula con todos estos. Y la inducción, un inductor es aquel que se va a unir al promotor o a una parte promotora y que le diga que se tiene que expresar, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, está acá, aquí en la figura, ¿sale? Por ejemplo, aquí está el represor. Si no hay inductor, posiblemente viene una molécula, se une aquí y no se va a expresar a grandes cantidades de nuestro gen. Pero si le ponen el inductor se va a unir al represor y va a llegar la transcriptasa y se va a codificar todo esto, a transcribir, perdón. Entonces, ustedes necesitan un inductor. Si utilizan el promotor LAC-Z, van a utilizar el inductor, que es el IPTG. Es uno de los más utilizados. Entonces, eso se refiere que ese promotor necesita de un inductor para que pueda expresar la proteína recombinante. Y eso ustedes lo pueden controlar. Dicen, yo quiero que se exprese más o menos, pues le ponen cierta cantidad de IPTG. Y eso ustedes lo tienen que ir comprobando cantidad por cantidad de IPTG cuando están haciendo la producción de proteínas recombinantes. Y eso es mi propuesta, que se haga como de práctica, si es que tenemos chance, que yo considero que este año no, pero yo ya les prometí que si regresamos en enero, vamos a hacer la inducción de una proteína recombinante utilizando como inductor IPTG. ¿Vale? Entonces, ¿sí se entiende que es un inductor? Ok, por ejemplo, el promotor del operón del triptófano necesita obviamente triptófano para que se induzca la expresión del gen. Por ejemplo, ¿cuál de estos promotores se puede inducir o son térmicos? Ahí en su tablita. No sé si tengan a la mano su artículo también o aquí, a ver. ¿Cuáles de estos promotores se inducen térmicamente? El LAC-Z. Ajá. El TAC, híbrido de E. coli. Ajá. ¿Cuál más? El TRC. Ajá. El PL, que es el bacteriófago lambda. Ajá. Pues supongo que también el PL9G50, aunque dice que se reduce la temperatura a menos de 20, pues también es de térmico, ¿no? Ajá. Ok. Bien, bien. ¿Y cuál otro, a ver si se va entendiendo? ¿Cuál de estos, si utilizan el promotor, vamos al revés, si utilizan el promotor CST1, ¿qué necesitan de inductor? CST1, el promotor CST1 de E. coli, ¿qué necesitan como inductor? Glucosa. ¿Cuál? Sí, está bien. Glucosa. Claro, glucosa, ¿no? Aquí está CST1, es el promotor de E. coli, entonces necesita el inductor, lo que es glucosa. Y si yo utilizo el promotor TET-A, ¿con qué lo voy a inducir? Tetraciclina. Tetraciclina. ¿Y qué es la tetraciclina? Es un antibiótico, ¿no? ¿Sale? Y si utilizo el promotor REC-A, ¿con qué lo voy a inducir? El RECA, el promotor, ¿cuál va a ser el inductor? Con nalidixic acid. Ajá, ok. ¿Y ahora en español? ¿Cuál sería? Ácido nalidíxico. Nalidíxico. Ok, bien. Entonces, estos son los promotores y son sus inductores. ¿Sale?
Los terminadores, por ejemplo aquí, en esta parte, dice que de terceros los promotores pueden ser capaces de inducirse a un costo muy bajo y una manera muy efectiva, y están los químicos y los térmicos, que son técnicas ampliamente utilizadas a gran escala en la producción de proteínas recombinantes. El IPTG se conoce como isopropil beta D teogalactopiranosa, que es un efectivo inductor. Generalmente, aunque dice que es tóxico, pero pues a las bacterias no le hace nada, ¿no? Pues sería tóxico para el humano, pero en las bacterias no hay ningún problema. Entonces, eso nos facilita. Por eso en mi laboratorio estamos haciendo producción de proteínas recombinantes, pero en E. coli. Y de esa manera podemos calcular cuánto se ponen cantidades mínimas de IPTG. Y ya uno, por ejemplo, yo pongo 0.01 miligramo de IPTG y lo analizo en 20 minutos. Luego pongo 0.001 miligramo, lo analizo en media hora. Hagan de cuenta, esa cantidad tengo que estudiarlo en diferentes tiempos para ver cuál es la que mejor me dan. Si no tengo producción de proteína recombinante, pues ahora aumento la concentración IPTG y así me voy. ¿Sale? Los terminadores de transcripción, estos son los terminadores. Es necesario ponerle la secuencia, su terminador. ¿Qué pasa si su secuencia del gen no tiene un terminador, muchachos y muchachas? ¿Qué creen que pase? Pues sigue leyendo. Exacto, ¿no? ¿Y hasta dónde? Pues hasta que encuentre uno, ¿no? Pues sí, hasta donde encuentre un codón de paro, ¿no? Se va. Por eso es importante ponerle el codón de paro, o repito, ya muchos vectores ya traen el codón de paro, ¿sale? El otro es elementos que afectan la transcripción de edición. Es importante, por ejemplo, siempre dejar en su secuencia del gen, ponerle una región que se llama la Shine-Dalgarno, o que es especial para la unión a ribosomas. También repito, esta región ya la traen muchos vectores, que es la RBS, ¿sale? Los enhancer o de traslación, pues también serían estos, ¿no? Enhancer, que sería todo esto, que también ya los traen los vectores, no es necesario nosotros ponerle un enhancer. Nada más, aquí una pregunta. ¿Sí saben que después de la región codificante, que sería donde está mi cursor, hacia la izquierda, son 5', pero ¿saben cómo se le llama esa región hacia acá? ¿Sí lo vieron? Se le llama de una manera específica. ¿Sí recuerdan o no recuerdan? ¿Qué es lo de arriba abajo y arriba arriba? Bueno, eso sí, antes se le nombraba así, río abajo y río arriba. Ahora, ¿cómo se le llama? ¿No? Bueno, la parte que no es codificante hacia la 5' se le conoce como 5' UTR. ¿Y qué es el UTR? Son siglas en inglés que se dice región no traducible. ¿Sí? Porque esto no se traduce. Esta es la región promotora, es el 5'. Si hablamos del 5' UTR, nos estamos refiriendo a la región no codificable, que sería la región promotora. Y en este caso, la región 3' UTR, o el UTR 3', que sería pues la región 3' después del gen no codificable, que antes se manejaba como río arriba o río abajo, ¿no? Pero eso ya hace años y ya no se utiliza esos términos. Ahora es 3' UTR o 5' UTR y se refiere a la región no codificante. ¿Sí se entendió? ¿Está ahí? Ok. Sí. No, vamos a ver esto. Aunque todo esto ya lo trae, por ejemplo, aquí está, en el estabilizadores del RNA.
dice que hay una rápida degradación del RNA mensajero en la producción de proteína en secuencias específicas en la posición, ¿sí ven allí? 5' UTR. Entonces, ¿a qué se refiere la 5' UTR? La región no codificante de nuestra secuencia de ADN. Ok. Y además, aquí tiene la otra, ¿no? 3' UTR. Se refiere a la región no codificante, pero hacia el extremo 3'. ¿Sí? Ok. Hasta aquí nos da un pequeño glosario de lo que es importante los promotores. Ahí trae el promotor, dice que consiste de una pequeña porción de hexanucleótidos localizados aproximadamente 35 pares de bases upstream, que lo hace su compañero, que es hacia arriba, pero también se maneja como 5', separado por un espaciador, ¿sí?, de 10 nucleótidos, que sería esto. Esto sería, si vamos a la figura, esto sería el espaciador, ¿sí? Esto sería el promotor, el sitio de unión de ribosomas y su secuencia codificable, ¿vale? ¿Dónde vamos? Aquí. El sitio de unión de ribosomas, eso es importante porque es donde se va a unir, ya le había dicho a una compañera, donde se va a unir el ribosoma para que se lleve la expresión del gen, ¿sí? La secuencia Shine-Dalgarno, ¿sí? Aquí dice cuál es su secuencia, es AGGA, ¿sí?, que es importante para el sitio de unos ribosomas. Ahí dice que interactúa con el 3' de los ribosomas durante la traducción. Las chaperonas, pues eso va a depender del vector, ¿no? Son proteínas que te van a proteger a tu proteína para que no se degrade, ¿sí? Y la región PEST, generalmente son regiones que también te van a ayudar a que se integre tu proteína, pero generalmente están en los vectores eucariotes. A ver, ¿hasta allí o voy muy rápido? ¿Sí se va entendiendo? Y por último, aquí nos trae, bueno, no es por último, pero es importante, pero bien importante cuando se trabaje con bacterias y quieran expresar, por ejemplo, un gen de una planta que es importante y quieran producir la proteína recombinante en bacterias. ¿Qué se debe de hacer? Pues simplemente se debe hacer la optimización de codones, porque recuerden que muchos codones, no muchos, algunos codifican un aminoácido diferente en la bacteria. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de codones. Si yo estoy trabajando con un gen, por ejemplo, que produzca un antifúngico, pero lo hilé de una planta y lo quiero producir en E. coli, debo de checar bien que los codones sean específicos para E. coli, si no me va a cambiar la producción de la proteína recombinante. Entonces, eso se le llama optimización de codones, ¿vale? Vamos a dejarlo esto ahorita de ventajas y desventajas. Aquí ustedes pueden seleccionar, esto ya es opcional, ustedes, dependiendo del laboratorio donde estén trabajando, dependiendo del investigador, qué vectores tenga, si tiene dinero para comprarlos, pueden comprar vectores que expresen la proteína en el periplasma, en el citoplasma, o que la proteína se vaya hacia el espacio extracelular, ¿sí? Eso va a depender del vector y eso también va a depender del presupuesto de cada investigador. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tenemos todo para producir grandes cantidades de proteínas, ¿sí?, recombinantes. El problema es, ¿cuál creen que sea el problema? Si todo lo tenemos, ¿cuál creen que sería un problema aquí en México? El presupuesto. Exacto.
Exacto. Ahí, por ejemplo, no es por presumir, pero si me dieran la cantidad que les dan a los Sinvestav o el Impicit, no, pues no jueguen, tendríamos muchos artículos publicados. ¿Tienen idea cuánto nos dan de presupuesto al año aquí en la UAP por proyecto? No. No. Más o menos tienen idea que digan, pues mira, publica tres artículos al año, tiene 6 estudiantes de doctorado, 2 de maestría, tiene tantos de licenciatura, tiene su laboratorio funcionando. Yo le calculo que le deben de dar más o menos... 100,000. ¿Cuánto? 50. Como 200,000, 100,000. Y nada más para decirles, un vector, el más vector de expresión, sale, si bien nos va, 20,000 pesos. Un kit para PCR, pues ya vimos, sale, ya están más, no, ya están bien caros ahorita con todo este proceso. Tan solo para 25 reacciones nos salen 5,000 pesos, ¿no? 200,000 pesos estaría excelente, ¿no? Ahí les va, nos dan 40,000 pesos al año. 40,000 pesos al año. Y lo que hacemos aquí, yo digo que no hacemos ciencia, hacemos milagros. Yo creo que deberían usar esos 40,000 pesos para poner un negocio para sacar más dinero. Sí, es buena idea. Yo acá se los digo, lo que yo hacía con mis estudiantes, en cada feria universitaria, yo sigo trabajando con una planta que se llama moringa, dicen que es el árbol milagroso. Sí tiene sus bondades, ¿no? Entonces, como chavos que me ayudaban en servicio social o mini proyectos, hacíamos propagación masiva de moringa, de stevia y otras plantas, y las vendíamos en la feria universitaria. Y todo lo que se ganaba de ahí era para comprar ya sea nitrógeno líquido, puntas para PCRs, kit para PCRs. Pues ahí más o menos salía, ¿no? Aparte de las tortas de los chavos, todo iba muy bien. Pero sí, y a veces cuando nos toca bien, pues sí, la uni sí nos da algo extra, ¿no? Pero imagínense, en el Sinvestav, en el IPICIT, tienen el equipo, aquí a veces no tenemos el equipo, ellos tienen el equipo, tienen el apoyo, tienen todo y producen un montón, ¿no? Pero pues, no nos dejamos, ¿no? Estamos ahí chambeando. Entonces, de eso se trata, ¿no? De que tú selecciones dónde quieres expresar tu proteína recombinante. Y para eso, pues hay vectores que los vamos a ver más adelante, ¿sí? Hay otro, antes de proteólisis, pues a veces generalmente no sucede en bacterias que se degrade tu proteína. Al contrario, se forman los famosos cuerpos de inclusión. Como se producen muchas proteínas a la vez, también esas proteínas de interés se van aglomerando otras proteínas y hacen que no tengas tu proteína efectiva o nativa, como se le llama. Pero ese no es tanto problema, porque ya hay las famosas, los TAG, ¿sí? Que son secuencias que hacen que tu proteína no se una a otras. Y aquí hay una tablita, así está, los patrones de fusión. Por ejemplo, el péptido FLAG, que es una secuencia de estos aminoácidos que se puede unir a anticuerpos, ¿sí? Monoclonales. También hay muchos vectores que ya lo traen, son las famosas histidinas, 6 residuos de histidinas. Obviamente se le ponen codones, ¿no? ¿Sí? ¿Se han escuchado hablar de las histidinas para qué sirve en ingeniería genética? ¿No? ¿No sirven como para separar la proteína de interés? Exacto. Si tú pones en tu construcción, pones las 6 histidinas, porque estas se van a unir al níquel por el residuo que tienen de aminoácido, se unen de una manera, la pasas por una columna, todo lo que es tu proteínas, todas las proteínas que tú aislaste de la bacteria, las pasas por una columna y las que tengan histidinas se van a quedar atrapadas con el níquel y todas las demás proteínas van a pasar. Entonces ya nada más tú las lavas la columna, luego separas tu proteína recombinante del níquel y obtienes solamente la proteína recombinante.
y de esa manera ya no necesitas que se formen tantos los famosos cuerpos de inclusión, que son aglomerados y que son proteínas, digamos, ahí hechas bolas, ¿no? Y, por ejemplo, hay varios FLAG, bueno, les conocemos como FLAG, que son las histidinas, los anticuerpos, para albúmina, calmodulina, columnas de TPG de cefarosa, la teorredoxina. Bueno, pero eso también, todos estos TAG, ya también los traen los vectores. Entonces aquí va a depender de lo que ustedes quieran, de lo que quieran hacer, y les repito, de la lana que tenga su investigador para comprar estos vectores. Aunque actualmente tenemos conocidos y nos los pasan, no necesitamos comprarlos, sino nos pasan el vector, y uno nada más tienes el plásmido, es un plásmido, lo pones a la bacteria, transforma la bacteria y haces que ese plásmido se produzca cientos o miles de veces y ya tengas tu plásmido para expresión de coli. Y esto generalmente lo hacemos entre cuates, ¿no? ¿Sale? Bien, entonces, ¿se entendió lo que debe de llevar una construcción para proteínas recombinantes? ¿Sí o no? O más o menos. Sí. ¿Qué es la R? ¿Perdón? La R. No te escuché, escuché algo cortado. El cuadro gris. El cuadrado rojo. Arriba en la imagen. ¿Dónde, perdón? ¿Aquí? La R está, ajá. ¿La R? Sí. ¿Qué es la R? Sí. Es el represor. El represor es una región del DNA que produce una proteína, y esa proteína se une aquí al promotor y hace que no se lleve la transcripción. Entonces, si hay un inductor, el inductor es una proteína, es un compuesto químico que se va a unir, ¿sí?, al producto del represor, y ya provoca que ya no se une el represor al promotor. Entonces ya se puede seguir la transcripción. ¿Sí recuerdan sus clases creo que de biología molecular, donde vieron los operones? El inductor, el represor, el operador y el promotor. Pues ese es, como estamos trabajando con bacterias, generalmente el promotor, en este caso es del LAC-Z, digamos, es de un operón. Entonces el operón está regulado por un represor o un operador. Entonces esto es lo que se une aquí, y a veces evita que se lleve a cabo la transcripción, ¿sale? Entonces para eso se le pone el inductor que lo inhibe al producto y llega la RNA polimerasa y empieza la transcripción, ¿vale? Por eso va a depender la cantidad de IPTG, si es el inductor, que tú le pongas. A lo mejor le pones poquito IPTG, te va a inhibir en pequeñas cantidades y se va a unir aquí, por eso no ves expresión de proteínas recombinantes. Entonces, más o menos debes de calcular uno en el laboratorio cuánto IPTG le pones y en qué tiempo, para que haya una mayor cantidad de proteína recombinante. ¿Sí te contesté a tu pregunta? Sí. Ok, vamos a ver entonces, ¿ya se entendió entonces todos los elementos para la producción de proteínas recombinantes? ¿No hay dudas? O sea, hay muchas dudas. No, nada más quería confirmar que era el TT, era el codón de terminación, o me confundí. Aquí, en la figurita, aquí dice, cuando tiene una R, una R, significa que es de resistencia, es el gen de resistencia. Por aquí debe de estar, ¿no? No está ahí. Terminador, no lo veo. Pero es el gen, en este caso es el gen de resistencia tetraciclina. Ok. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen ese vector y tienen el gen de resistencia tetraciclina, para que seleccionen las bacterias
seleccionen las bacterias transformadas, ¿qué le pondrían al medio? Traciclina para que se mueran las que no. Exacto, las que no están transformadas. Sí, así está, mira, aquí donde ves el cursor, Ajá. dice un gen de resistencia a antibiótico, ejemplo de traciclina, Cierto, gracias. que facilita la selección de fenotipo del vector. Y ORI es el origen de replicación. ¿Sí? Ok. A ver, entonces vamos a hacer un ejercicio que es la siguiente parte, vamos bien en tiempo. A ver, mi pregunta, ¿hasta aquí se entendió? ¿Entendió bien el artículo? ¿Sí se entendieron ya con lo que vimos ahorita? ¿Quedó más claro? ¿O todavía hay dudas? Ahorita díganlo, estamos en práctica de laboratorio, ¿eh? Yo tengo duda. Sí, Marifer, Ajá, es más bien de unos conceptos. ¿cómo cuáles? Bueno, es que yo así los interpreté porque no sabía cómo eran, pero allá, bueno, yo así lo vi como un codón raro. Decía que estaba cerca de del 5' como que afectaba la eficiencia, algo así, pero pues no supe cómo interpretar un codón raro. Bueno, Es que esos codones raros, por ejemplo, yo les comentaba que a veces por el código genético los procariotes tienen en un codón, puede codificar para otro aminoácido que no lo tenemos en los eucariotes. Entonces hay que hacer lo que es la optimización de codones para que la bacteria no lo tome como un codón raro o no lo tome como otro, sino como un codón de ellos. ¿Sí? ok, ajá, bueno, entonces eso. Y bueno, también había uno, bueno, que sí lo interpreté igual como un péptido señal, o no sé si sea un péptido marcador, o no sé, eso. ¿En dónde lo vi? ¿Aquí viene en el artículo? Creo que venía, sí, venía, creo que en el periplasma. Ah, ok. Ok. Vamos, déjenla. Sí. Cuando tú tienes un vector de expresión en E. coli y quieres que tu proteína recombinante se vaya a periplasma o se vaya al espacio extracelular, entonces ese vector necesita forzosamente un péptido señal. ¿Y qué es el péptido señal? Es una pequeña región de nucleótidos que codifican también para una pequeña región de aminoácidos que le va a indicar al organismo que no se va a quedar en el citosol, sino que esa proteína tiene que salir. Entonces, eso se refiere al péptido señal. Todos los genes de los organismos que tengan un péptido señal, ¿qué quiere decir? Que no van a trabajar dentro del citoplasma, sino que van a salir. ¿Sí? Por ejemplo, el gen de la insulina. La insulina es una hormona y una definición de hormona es que es una proteína que se produce en un lugar específico, en un tejido específico y actúa en otro. ¿Sale? ¿Sí recuerdan dónde se sintetiza la insulina? En el páncreas. Ok, entonces necesita salir del páncreas. ¿Y qué necesita la insulina para que pueda salir? Necesita de un péptido señal. ¿Sí? Necesita de un péptido señal. Si no tiene péptido señal, entonces no puede salir de la célula, se va a quedar a trabajar en la célula. Así, por lo tanto, para que la insulina pueda trabajar en la célula muscular, necesita en su secuencia de DNA que tenga un péptido señal y eso le dice que se va a otro proceso, que sería el aparato del retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi y todo ese rollo, y sale y trabaja fuera de la célula. Para eso sirven los péptidos señales. Entonces, en este caso, tu vector debe tener un péptido señal para que pueda salir del citoplasma, se acumule ya sea en el periplasma o salga fuera de la célula. Son los famosos péptidos señales. Ok, sí, muy bien. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, bien. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí, Víctor. ¿Cuál es la función de las proteínas de fusión? Ok, las proteínas de fusión.
Aquí está, es esta, ¿no? Ese, por ejemplo, es el peptidoflag. Lo que habíamos comentado, debe ir tu proteína unida a esta de fusión para que tú la puedas recuperar. Por ejemplo, ya tienes tu proteína de interés, pero si la estás produciendo, es muy complicado que tú la puedas captar de cientos o miles de proteínas. Para eso le pones una pequeña región donde tú la puedas captar muy fácil. Por ejemplo, yo les comentaba este famoso IS 6 histidinas que van a estar unidas. Obviamente los codones que codifican para histidinas son 6 codones juntitos a tu gen, por ahí va a depender también del vector. Entonces eso hace que cuando se produzca la proteína también se traduce las 6 histidinas. Entonces tu proteína va a llevar al inicio o al final, depende de dónde lo pongas, las 6 histidinas, y eso cuando lo pases por la columna de níquel se van a pegar, y esas son las proteínas de fusión. ¿Sí se entendió? Sí, gracias. ¿Sale? Por ejemplo, con esto, a ver, ¿cómo identificarían a una proteína con anticuerpos? ¿Qué flag o qué fusión le pondrían a su proteína? Que digan, yo la quiero identificar con un anticuerpo para poder captarla o para poder saber si se expresó. Necesito un anticuerpo. ¿Qué flag o qué etiqueta? Se llama también etiqueta. ¿Qué etiqueta le pondrían en esa tablita? El BP7 ¿Dónde está ese? es el penúltimo. Penúltimo. El antivac, sí, puede ser el beta. Bueno, es este. Es este o la proteína verde fluorescente. Bueno, también. O el tag, ¿no? El flag, perdón. Sí, o también el flag, ¿no? Que esto lleva, obviamente, en codones lleva lo que es de Y y K, ¿no? O sea, es un antiflag y nada más utilizan el anticuerpo y pueden captar la proteína. Esas son las famosas proteínas de fusión o las etiquetas, ¿no? ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí, profe. Sí, Fer. En cuanto a los métodos que menciona el artículo, ya sea de todo proteólisis, lo de secreción del medio extracelular, siempre nos dice que hay estrategias para la prevención de cuerpos de inclusión. Ajá. Como ya había mencionado, los cuerpos de inclusión entonces evitaban que se formaran las proteínas recombinantes, ¿verdad? Porque había un plegamiento. Sí. Pero realmente, o sea, ¿en qué parte de la estructura es donde hay ese plegamiento para que estas proteínas ya no se puedan formar? Bueno, generalmente es uno de los problemas que se trabaja con E. coli, que se forman muchos cuerpos de inclusión y a veces es difícil poder evitarlos. Siempre los hay, aunque tengas las etiquetas, siempre hay cuerpos de inclusión, pero para eso hay muchos vectores que va a depender de su promotor. Generalmente, si no quieres que haya cuerpos de inclusión, se recomienda que se utilicen vectores para que la proteína se produzca en el citoplasma y no salga. O al revés, muchos dicen que es mejor que la proteína salga en el extracelular y no forme cuerpos de inclusión. Eso sería lo adecuado, pero cuando tú haces la extracción de proteínas, hay una aglomeración que a veces es muy complicado quitar los cuerpos de inclusión, aunque son menos. Esa es la única desventaja de E. coli. Pero, sin embargo, a pesar de eso, pues tienes un buen rendimiento que va del 30%, ¿no? Si no tuvieras cuerpos de inclusión, pues yo creo que sería entre 40% más o menos, si no es que exagero. Pero siempre hay cuerpos de inclusión, es imposible poder quitarlos. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, muchas gracias. Ok,
Mira, entonces vamos a pasar a la siguiente parte de esta práctica. Ahora bien, se trata de que ustedes hagan un resumen con sus propios palabras. No se trata de que ustedes copien y peguen o que lo vayan leyendo. Bueno, sí es válido que tengan su diccionario, busquen una u otra palabra que no se entienda para formar la oración. Pero lo que sí no me gustaría es que les quedara esa maña de que van a leer un artículo y luego lo traduzcan. Eso no está bien. Mejor hay que entenderlo. Si no saben algo, tengan su diccionario y vayan formando las frases, ¿no? Aunque no lo crean, una recomendación que yo les doy, y es bien efectiva, aunque a veces es algo desesperante, léanlo en inglés, el artículo, léanlo en inglés, ¿sí? Y automáticamente lo van comprendiendo tanto en inglés como en español, porque estamos acostumbrados de que lo estamos leyendo, pero automáticamente nuestro cerebro lo está traduciendo. Y está bien, pero ya cuando lo leen en inglés y lo captan en inglés, van a aprender más, mucho más. A lo mejor sí es desesperante al inicio, pero con la práctica ni cuenta se van a dar y ya van a estar hablando inglés y hasta francés, si no me equivoco. Bueno, si leen artículos en francés, ¿sale? Entonces vamos a hacer nuestra primera construcción en su cuaderno, ¿sí? Miren, yo tengo aquí, a ver si se ve el pizarrón. Profe, Sí, a mí no me quedó muy claro que era una proteína de fusión. ahorita lo vamos a ver. Brenda, Sí, ok. A ver, ¿sí se ve bien el pizarrón? solamente. No, Sí, solamente. ¿No? Sí. Se ve el 5' y 3'. Ok. Esa va a ser mi construcción. Ustedes van a hacer lo mismo. Van a hacer una construcción así, más o menos. Entonces, en esa construcción van a poner un gen de interés. Yo pondría así, ¿no? Voy a poner mi gen a ver, no sé si se vea. Dice mi gen antifúngico. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a expresar mi gen con una propiedad contra hongos. Entonces, ya lo tengo, ¿sí? Ahora lo que quiero que ustedes lo vayan haciendo en su cuaderno. Pueden utilizar diferentes colores, ¿no? ¿Vale? Ya lo tengo ahí. ¿Qué necesito para que mi gen se pueda expresar? Nada más en mi gen. Vamos a suponer que no tenga vectores. ¿Qué necesito para que mi gen se pueda expresar? ¿Un promotor? ¿El promotor? Ok, pero antes, nada más con mi gen. ¿Qué necesito de mi gen? El codón de inicio. Ok, entonces necesito un codón de inicio. Vamos a ponerle que sea el AUG y necesito un codón de paro. Ahí está. Perdón. ¿Sale? ¿Y qué codón le voy a poner? Pues el de la universidad, ¿no? ¿Sale? A ver, quiero que ¿sí lo van haciendo también ustedes? Sí. Sí. Sí, porque voy a tomar al azar a alguien y lo va a mostrar, ¿eh? Sale, a ver, entonces, yo hice esto, no sé si se alcanza a ver. Puse mi codón AUG, que es de metionina, y mi codón de paro, que es UAA.
¿Vale? Pero ahora hay que analizarlo. ¿Para qué le pongo el codón de inicio y para qué le pongo el codón de paro? Pues para que mi gen se exprese nada más hasta ahí. ¿Sale? Ahora ya está. ¿Y qué le falta? Ahora vamos por partes, ¿no? Para optimizar la expresión de mi gen, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué creen que haga falta para que se optimice la expresión? La región Shine-Dalgarno, ¿no? Ok. Entonces voy a poner la región Shine, incluye lo que es también el RBS. ¿Vale? ¿Y qué es el RBS? ¿Qué recuerdas del RBS? Ok, ¿y dónde va a ir eso? ¿Al 5' o al 3'? 5'. Ok. Y eso puede incluir, puedo poner aquí lo que es la región Shine-Dalgarno. ¿Y qué promotor me gustaría? ¿Perdón? El sitio de una ribosoma no va antes de la, no va después de la región Shine-Dalgarno. Bueno, es que incluye el RBS, incluye la región Shine de unas ribosomas. Esa también es la región RBS. ¿Sí? Ok. Ahora bien, ¿cómo lo quiero expresar? Cada quien lo va a ser diferente. Yo lo quiero expresar que sea con ácido nalidíxico. Entonces, ¿qué promotor le voy a poner? ¿Qué promotor le pondría? ¿Ustedes qué promotor le pondrían? El REC-A. El REC-A, ¿verdad? Le pongo REC-A, sería mi promotor. ¿Sale? Bueno, a ver si se ve. Sí, tengo el REC-A, que es el promotor, unión a ribosomas, mi gen y todo lo demás. ¿Sí, hasta ahí? ¿Ya alguien lo tiene? ¿Qué más me faltaría, muchachos y muchachas? Profe, entonces si yo lo quiero hacer de forma térmica, puedo usar el LAC, ¿verdad? ¿Cuál? O sea, por ejemplo, si lo quiero inducir de forma térmica, Ajá. tendrá que usar el LAC, a lo mejor el TS. Ajá, sí, exacto. Ok. Sí. Falta el regulador, ¿no? Bueno, el regulador ya lo trae el vector. Entonces, el codón de resistencia. El codón, bueno, más bien en lugar de codón se maneja como gen de resistencia. ¿Sí? Que también lo trae el vector. Pero bueno, vamos a ponerle también. ¿Para qué sería bueno? ¿Para qué? A ver, 3'. Profe, ¿y ese gen de resistencia es, por ejemplo, el de la resistencia a los fármacos? Sí, por ejemplo, aquí estoy viendo que no trae el TET. Nos vamos a ponerle el TET. TET-A, que es el gen de resistencia a tetraciclina. Hay muchos que utilizan el NPT2. ¿Escucharon el NPT2? Es de la neomicina transferasa, que es el gen de resistencia a canamicina.
¿Sí? ¿Sí lo van haciendo? ¿Qué más nos faltaría? La región de terminación, pues ya está en mi gen. El sitio de replicación ORI. Bueno, ese también está en el vector, pero bueno, aquí estamos incluyendo que sea todo el vector. El ORI, vamos a poner el ORI. El ORI. Ya mejor ni se ve, o ya quedó. Ahí está. En este caso, al 3' UTR está el gen de tetraciclina, el ORI, está el AUG, está mi gen, está el sitio de nuevos ribosomas, está el promotor. ¿Qué más les faltaría? La proteína de fusión. Proteína de fusión, o de fusión, vamos a llamarle la etiqueta. ¿Sí? Etiqueta. ¿Y a dónde va, Jessica, Paula? ¿Dónde lo pondrías? Antes del promotor. Bueno, aquí tienen dos opciones. Pueden ponerlo antes del promotor o pueden ponerlo al final de su gen, pero nada más que allí no iría el UAA. Si yo lo pongo, que traigo otro. Si yo lo pongo al final de mi gen, entonces sería aquí, así. A ver si se ve, ¿eh? ¿Sí se ve en verde? Sí. Yo lo pongo, le puse 6 histidinas al final del gen. ¿Y dónde puse el gen de terminación? Después. Después, ¿qué pasa si yo pongo mi gen de terminación o de stop y luego las histidinas? Pues ya no se van a hacer las histidinas. Exacto, ¿verdad? Ya no se va a traducir, entonces no tendría caso que le pusiera las histidinas. Entonces, ustedes pueden seleccionar, ponerlo al inicio del gen o al final del gen. ¿Sale? Entonces, ya hicimos nuestra primera construcción, así media al aventón, pero ya tenemos una idea. ¿Todos lo hicieron? Profe, ¿Sí? si las histidinas o la etiqueta la ponemos al inicio del gen, ¿también hay que poner el codón de inicio antes de las histidinas? Sí. Ahorita estamos haciendo un planteamiento de cómo sería una construcción con todo y el vector. Más adelante vamos a ver que ya muchos vectores, como yo les comentaba, ya hay muchos vectores que nada más traen el sitio de restricción múltiple para que ustedes pongan nada más su gen. Pero yo ahorita lo que quiero es que tengan la idea de qué es lo que lleva un vector de expresión. ¿Sale? A ver, vamos a ver cómo les quedó su construcción. Y que más que nada que me digan aquí, que ya ustedes vayan desarrollando ideas, qué proteína recombinante pueden expresar como biotecnólogos. ¿Sale? A ver, voy a hacerlo así, al azar. Sofi Aranza, ¿sí está Sofi? ¿Me escuchas, Sofi? Hola, Sofi. ¿Sí podemos ver tu construcción y que nos expliques algo? Me confundieron los pasos y lo hice en Paint. No importa, a ver. No importa, es una práctica. Vamos a, ahora sí, estar practicando todo, ¿no? A ver.
Creo que ya se está viendo, Ok, porque no soy buena con el Paint. no, está bien. A ver, explícanos, Sofi. La secuenciación del Carnot, aquí me faltó el promotor, porque aquí. La secuenciación del Carnot, el sitio de unión al ribosoma, el gen antifúngico, aquí está el codón de inicio. Que sería auge, el de paro, así. Las 6 histidinas que puso, el gen teta y el ori. Ok, ahora bien, ¿sí colocaste bien tus histidinas? Sí, bueno, es que es este rayito. ¿Y tu codón de paro? Aquí está. ¿Y si crees que te sirva para recuperar la proteína recombinante? Ah, ok. Ya. Sí, ¿cómo ven? Vamos ¿cómo ven? ¿Sí está bien su construcción, Sofi? Bueno, Paro va después, ¿no? ajá. De las histidinas. Ok. Bueno, es que me como. ¿Y para qué gen? ¿Qué proteína vas a expresar, Sofi? Dijo que era uno para evitar el crecimiento de los hongos, ¿no? Aquí el antifúngico. Ok, pero ahora Es lo que- que se trata es que ustedes busquen opciones de tu gen, lo que tú quieras. Aparte de antifúngico, ¿qué te gustaría expresar? ¿Qué proteína te gustaría producir? Lactasa. Lactasa, ok. Bien, a ver, vamos a ver otro. Dime un número, Sofi, del 1 al 33. 25. Bueno, 25, y va. Miriam Natali. ¿Sí estás, Miriam? Hola, profe, sí. Ay, es que no entendí muy bien. Entonces, todavía no lo he hecho. ¿Por qué, Miriam? ¿O estabas dormida? No, para nada. La verdad no entendí muy bien desde el principio. Entonces he estado como atrasada. Pero si me da chance, Ok. Bien, vamos a ver a Cindy, que levantó la mano. Ay, ¿Qué pasó, Cindy? ¿Tú estás, Cindy, por ahí? Ya te perdimos. hola, ¿ya me escucho otra vez? Sí. Ok, yo soy un gen que se encuentra en los hongos que hace que resistan más la salinidad. Estos hongos están pues en el agua salada y ese gen se puede usar bueno, yo quiero usarlo para ponérselo a las plantas y que resistan altos niveles de salinidad. Entonces, pues hice lo mismo que usted hizo, pero en vez de poner el gen que usted puso, puse ese gen que se llama hijo. Ok, ¿lo podemos ver? ¿Puedes compartir tu pantalla, Cindy? Es que, bueno, no es en mi libreta y lo hice con lápiz, entonces la verdad no creo que se vea muy bien. A ver, ¿cómo se ve tu libreta? Pero no sé si ve que aquí está el regulador. Ahí está bien, ahí no lo muevas, se ve muy bien. Bueno, yo lo veo muy bien. Ajá. Promotor. El promotor puse el ATS y lo voy a inducir de forma térmica. Ajá. Y luego aquí está la región Charles-Garno, o esa. Y luego está el G. Y luego puse ¿cómo se llamaba? Las 6 histidines y luego puse el codón de paro UAA y luego
Acá está la región ORI, bueno, digo el ETA, bueno, el gen de resistencia y acá el ORI. Ok, a ver, entonces tu gen, ¿de dónde proviene? Deje apago mi cámara para que no me vean las greñas. Ah, no, al contrario, te Este, queremos ver, no te conocemos. profe, estás peinada. Bueno, estamos el igual, gen mira. está en las... Me parezco señora de los gatos. El gen se encuentra en unos hongos que están en el mar muerto. Ok, entonces, ¿qué te haría falta, Cindy, para que tuvieras una buena producción de proteína recombinante? O sea, todo está bien. Que checaras que, Bueno, no sé, no lo dije, pero estaba mi codón de inicio auge, no sé si a eso se refiere. ok, porque recuerda que posiblemente los hongos y bacterias tengan algunos codones que no sean para el mismo aminoácido. Ok. Entonces, ¿cómo se le llamaría esa técnica? ¿Qué harías? No sé, no entendí bien. Otra vez. Sí, cuando tú quieres poner y ese gen proviene de un organismo superior o de otro organismo, es recomendable ver o verificar la optimización de codones, que sean los mismos codones que la bacteria va a utilizar para producir la misma proteína, porque a lo mejor te puede producir otros aminoácidos que te puedan afectar algo en tu proteína. ¿Qué me expliqué? Más o menos, es como lo que vimos el otro día, ¿no? De que si empezaba desde, no sé, desde la A y se leía, iban a ser diferentes aminoácidos que si se leía desde la T, por ejemplo, ¿no? Bueno, esos son los marcos de lectura abierta. ¿Sí? Por ejemplo, es un ejemplo. Si la bacteria toma el gen ATG como metionina, perdón, el hongo lo toma ATG como metionina, a lo mejor la bacteria lo toma como leucina. Igual y se podría hacer usando, pues ya te venden hechos, por ejemplo, los plásmidos, que ya nada más le tienes que insertar el gen, entonces usar un plásmido que te permita usar un gen de hongo para replicarlo en una bacteria. O sea, no sé, es que ya vienen como Okay. programados para poder hacer eso. Entonces, tu idea es producir la proteína, recuperarla y luego esa proteína se la aplicarías a las plantas. Mi idea era hacerlo como gen de, no, como vector de clonación en el E. coli y luego pasarlo como gen de expresión en una rizógenes, una bacteria, Ok. creo que es rizógenes. Y luego poner rizógenes en contacto con las plantas. Y entonces y ya ver si se expresa en las plantas, como pues el rizógenos provoca creo que enfermedades, entonces en vez de que provoque enfermedades, que provoque la expresión del gen y ver si resisten la salinidad. Ok, bien. Buena idea. Gracias, Cindy. Dime un número, Cindy. El 15. 15. Más o menos al tanteo. Stephanie Cometa Cruz. ¿Estás, Stephanie? No sé. Estefanía. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Stephanie. Es que hoy tenía problemas. Déjense lo enseño. Nada más que estaba buscando el gen para ponerle. Todavía no lo encuentro, pero ahí voy. Ya activé la cámara, pero no sé si se ve. No, todavía no veo la cámara, Estefanía. Ya. Bueno, ok. Ahora sí. Qué bien. No sé, yo no veo. Ahora sí ya. Mira, aquí está el promotor. Ajá. Y aquí está es que no veo. Aquí está la región de unión al ribosoma.
con la... Ay, ¿cómo se llamaba? Shandalgarno. Shandalgarno. Ajá. Y aquí está el gen que estaba buscando cuál gen ponerlo. A ver, ¿y cuál gen se te ocurrió, Estefanía? Se estaba buscando. Estás buscando, pero así Sí. dímelo ahorita, dímelo así, ¿cuál de volada te gustaría? Había uno que era codificada para una proteína. Había una que codificaba para el factor de necrosis tumoral. Que se me hizo interesante, pero no sabría cómo aplicarlo. Ok, ¿y cómo vas a hacer la inducción de tu proteína? ¿Qué promotor utilizaste? Espere. El promotor ocupé el SCT1 y el inductor sería la glucosa. Ah, ok. No sé dónde está. Aquí, ¿verdad? Ajá, sí. Y aquí está la codón de inicio. Que puse AUG. Bueno, aquí iría el gen que dije. Aquí está las histirinas que puso. Aquí está la región de paro. Bueno, el codón de paro que es UAA. Luego, sí, el gen de resistencia a el TTA y el ORI. Ok, bien. ¿Y tú crees que si vas a inducir ese gen, puedes utilizar azúcar de mesa? No creo. ¿Por qué? No, es que mi idea estaba buscando un gen que fuera para algas, porque a mí me interesa como mucho lo marino y el agua, el medio ambiente. Ay, no sé qué pasa. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos bien. Pero no supe cuál, entonces lo dije ese porque fue el primero que vi. Pero no creo que se pueda, ¿o sí? Bueno, más bien, tienes tu construcción. Yo lo que me refiero es que para inducir tu proteína recombinante, ¿cuál va a ser el inductor, Estefanía? Pues aquí puse que glucosa, pero pensándolo bien... Glucosa, ok, va a ser inductor y mi pregunta es, ¿lo puedes inducir con azúcar de mesa? No. ¿Por qué? Porque... no sé. ¿Qué es el azúcar de mesa? ¿Sacarosa o glucosa? No, es sacarosa. Y luego... Porque aparte el azúcar de mesa está ya tiene como muy procesada, ¿no? Ok, bien. Vamos a ver otra más. ¿O quién quiere participar? Gracias, Estefanía. Bien. Y de nada. ¿Alguien más que quiera mostrarnos? A ver, uno de los chavos. Es que cada vez que voy hay más mujeres, ¿no? Que hombres, por lo que veo. Yo, profe, yo. A ver, ¿quién eres? ¿Quién eres? A ver, aquí está. A ver, dime. Jesús. Ahí va. ¿Y eso? ¿Sí, no? Mira. A ver. ¿Se alcanza a ver? Sí, ahí está bien. Pues ya usé el promotor TRP, está en la región Shandalgarno. Todo eso abarca la región de unión al ribosoma. Y bueno, en el gen tengo el AUG seguido de la histidina 6. Ajá. Y no alcanzo a ver cómo está. Usé el gen de resistencia a la ampicilina. Ajá. Y el ORI. Pues ya. Ok, ¿y qué proteína recombinante quieres? Cierto. Sí. La cadena A de la hemoglobina. Ok. ¿Y qué promotor utilizaste? Promotor TRP. Ok, ¿y con qué lo vas a inducir? No me fijé en la tablita aquí. Bueno, lo tengo en la computadora, espérame.
pero sí sé dónde buscarlo. Ok, bien, bien. ¿Y para qué temas esa proteína recombinante, Jesús? Bueno, no sé. Lo saqué nomás porque me acordé de la hemoglobina, que es de la cadena A y B, y pues se me ocurrió la cadena A. Ok, bien, entonces, bien, bien, bien. ¿Y lo vas a purificar con qué etiqueta le pusiste? La histidina es Ok, ¿para qué te sirve la histidina? para purificarla en una cromatografía de columna. La proteína ya... ¿Qué tipo de columna? ¿Qué tipo de columna? Sí, ¿qué es lo que tiene la columna? Yo lo dijo ahorita. Níquel, nitrógeno, níquel. Níquel, ¿no? Nitrógeno, no, níquel, ¿no? Sí. Ok, bien. Ok, vamos a escuchar otro. A ver, ¿alguien más, muchachos? Gracias, Jesús, Alejandro. A ver, ¿quién más? A ver, Aldo, Iván. ¿Sí estás, Aldo? Sí, profe. A ver, Aldo, muéstranos tu construcción. Perdón, profe, la verdad un poquito como Miriam, pero es que no tenía libreta a la mano, no alcancé a hacerlo a tiempo. Entonces, no lo tienes. Y ya, Miriam, Natalie, ¿ya está? No, profe, es que la verdad sí estoy muy confundida y estoy muy atrasada, la verdad. ¿Por qué no se fue entendiendo esto, Miriam? No, la verdad me atrasé bastante y no lo capto, eso es como que tengo un bloqueo mental y no estoy captando. ¿Cómo? Bueno, ok. Faltan 10 minutos y vamos a dejarle aquí para que descansen algo y estén listos para la siguiente clase. Mañana el laboratorio que es a las 9 o a las 8. A las 9. Estén atentos, en el aula virtual voy a subir unos vectores, que los vayan conociendo, unos vectores de expresión y de clonación. Y mañana los vemos en el laboratorio. Y quiero que ya mañana ustedes ya tengan un gen, ahora sí, el gen que ustedes quieran producir en E. coli. Si dicen, yo voy a utilizar el gen de la hemoglobina, entonces ahora quiero que ustedes hagan un pequeño antecedente de qué es la hemoglobina, para qué sirve, por qué la quieren producir, y luego hacen su construcción, así como lo hicimos ahorita, y ya mañana con los vectores vamos a ver cómo utilizarlos. Y su reporte final de esta práctica pues va a ser eso, ¿no? Una pequeña introducción de la proteína que ustedes quieran producir, para qué sirve, cómo lo van a inducir y todo lo que es la metodología de su construcción como debe de ser. ¿Sale? No sé si haya dudas o preguntas sobre la primera práctica. Comentarios, sugerencias. Yo tengo una duda, profe. Sí, Yariela. El reporte, bueno, la entrega del reporte va a ser en equipos o va a ser individual, ¿cómo va a estar la onda? Híjole. No, pues sí, individual. Sí, individual. Creo que ya les puse fecha, ¿no? Para que me lo entregaran, si no me equivoco, es el lunes de la próxima semana. Y es que se van a dar cuenta que no es tan complicado si lo estamos trabajando así. Ya mañana les digo cómo va a ser el reporte. Bueno, ya les dije ahorita más o menos. Porque como todo es en el aula virtual, cada quien tiene su reporte de tareas. Para mí es más fácil ya ir haciendo el promedio y que me dé directamente, ahora sí, el promedio final del laboratorio. Sí, porque en equipos a veces, y más ahorita, como que se batalla más trabajar en equipos, ¿no? Entonces, yo creo que individual no hay ningún problema. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Ok, ¿sí se entendió a lo que vimos hoy? O díganme qué es lo que hace falta para irlo mejorando. ¿O todo se entiende? ¿Sí, Brenda, o no? Pues sí, más o menos, un poquito, ya como que entendí más, sí.
que mis clases de biología, o sea, de biología molecular. Pero sí, más o menos, sí. Ok, entonces sí vamos a seguir practicando las construcciones. Nada más tengan en mente el dogma central, el gen, DNA, RNA y proteína, ¿no? Y es todo, y tengan en mente 5', 3', lo que es un promotor. Den un repaso del artículo ya con lo que vimos hoy. Otra vez lean, hagan un resumen ustedes con sus propias palabras. Para mí es mejor que lo escriban y lo repasen. Bueno, más que lo repasen, que lo comprendan, ¿no? Y ya de aquí, y todo eso lo comprenden, pues ya lo hicimos para el curso, porque lo demás es hacer construcciones para hongos, hacer construcciones para plantas, hacer construcciones para animales. O sea, esto es lo básico, ¿sale? Si no hay dudas o preguntas. Profe, creo que ya lo dijo, pero entonces el reporte básicamente es ese resumen que acaba de decir con nuestras propias palabras y nuestra reconstrucción reconstruida en computadora. Sí, ya mañana, cuando ya veamos los vectores, yo se los voy a pasar ahorita en el aula virtual en la materia de laboratorio. Ya mañana los enseño a utilizar los vectores y ustedes van a hacer el reporte. Por ejemplo, Cindy, ¿qué proteína vas a producir? Esa, la de hijo, la de la salinidad, no sé cómo. Ok, entonces tú vas a hacer tu reporte, producción, como tú le quieras llamar, producción de una proteína recombinante N. coli de la proteína fulana de tal, y das una introducción de la importancia de tu proteína, ¿sale? Sirve para esto, y voy a utilizar metodología, voy a utilizar el vector fulano de tal para la expresión. Y ya nada más me dices, van a poner para qué es cada elemento del vector. Y ahí te dice el promotor fulano de tal, el terminador, el is, y esto. Y así, sencillo. ¿Sale? Ok. Bueno, pues ya mañana vemos. Sí. Ya mañana queda más claro todo. Y ustedes ahorita nada más estén al pendiente de los vectores, ¿sale? Bueno, no hay más dudas o preguntas. Tengan buen día y nos vemos mañana a las 9.